justicia y esplendorosa es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Cántelo. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor. Tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Aleluya. Vamos a declarar: digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Cántelo. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor. Tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Oh, por lo que has hecho en mí. Solo por gracia, oh Dios. Solo por gracia, papito hermoso, y estamos aquí. Aleluya. Vamos a agradecer esta mañana. Puede levantar sus manos.
amor de la danza de los enamorados. Estamos enamorados de ti, Señor. Estamos enamorados, Padre. Nuestra pasión y nuestro amor, Señor, nos obliga a buscarte, a correr a tu presencia, Señor, porque tú eres lo mejor, papito hermoso. Prefiero todo
levante su voz esta hora y adore al Señor. Adore a su amado y dígale: Señor, no importan las situaciones, Padre, mi deseo es estar un día delante de ti. Mi deseo, Señor, es un día encontrarme cara a cara contigo. Yo quiero adorarte, Señor, todos los días de mi vida. Para mí es un deleite estar delante de ti, Señor. Dígale una vez más: satisfecho estaré, Señor. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte y adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro Hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es un gusto el poder saludarles una vez más a través de este medio. Y es un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra. Doy gracias a Dios primeramente porque me permite estar aquí, y también doy gracias a Dios porque Él me da esta oportunidad, y gracias a nuestros pastores que nos dan la confianza para poder hacerlo. Amén. Así que antes de que podamos comenzar, a mí me gustaría que ustedes me acompañaran haciendo una oración y que le pidamos al Señor que a través de esta palabra el Señor pueda hablar a sus corazones. Amén. Yo deseo de verdad que este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón pueda ser de bendición para ustedes. Creo que antes de que nosotras que venimos y compartimos, el Señor primeramente habla a nosotras, nos confronta, nos ministra, para que posteriormente nosotros podamos compartir con ustedes la palabra. Amén. Así que pues vamos a hacer la oración, todas cerrando nuestros ojos y oramos. Amén. Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias, Padre, primeramente porque tú me permites estar aquí, Señor. Gracias por esta oportunidad y por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Yo te ruego, Padre, que a través de este mensaje, Señor, tú puedas hablar al corazón de cada una de mis hermanas, Señor. Tú conoces sus corazones, sabes de lo que ellas tienen necesidad, Señor, de lo que ellas necesitan escuchar, Padre. Y yo te ruego, Padre, que tú seas el que obre en sus vidas a través de esta palabra, Señor, y que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo, Padre, el que guíe mis palabras, Señor. Gracias, Padre, y te doy también por la disposición, Padre, de cada una de mis hermanas que se encuentra en este lugar, pudiendo escuchar tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, y te pido que tú seas el que tome el control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Entonces comenzamos y quiero mencionarles cuál es el título de este mensaje, y yo le puse
el proceso del barro en manos del alfarero. Y para esto quiero compartir con ustedes la siguiente cita bíblica que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y dice así: porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. En algún momento Dios nos elige, Dios nos llama, Dios nos comienza a hacer, a formar, pero también a trabajar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de sus manos. Cuando hablamos de hechura, estamos hablando de dar forma, de fabricar algo, de trabajar algo. Estamos hablando de una obra de arte que está hecha a través de las manos de una persona que tiene la habilidad para poder hacerlo, así como un artesano o un alfarero que trabajan con sus manos para darle forma a ese barro. Amén. Y yo quiero compartir con ustedes esta otra cita bíblica que se encuentra en Isaías 64:8, que dice así: mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. En este pasaje podemos ver que habla de dos personajes. Número 1, el alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Nuestro Señor, nuestro Padre. Número 2, habla acerca del barro. ¿Y quién es el barro? Usted y yo somos ese barro. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace un alfarero? Yo busqué en el diccionario y dice que un alfarero es una persona que tiene el oficio de crear toda clase de recipientes y objetos de barro, vasijas de barro cocido, las cuales tienen diferentes usos. ¿Y saben qué? El alfarero sabe cómo trabajar el barro, sabe cómo hacerlo. Ahora, vamos a ver qué es el barro. Igualmente yo lo busqué y dice que el barro es una mezcla semilíquida de agua y tierra, compuesta por sedimentos de partículas de polvo y arcilla. Entonces, podemos ver que el barro es la materia prima con la que trabaja el alfarero. Y entonces lo podemos decir así, que usted y yo somos esa materia prima en manos de Dios. Y a través de esa materia prima, el Señor comienza a formar, a darle forma. ¿Por qué? Porque usted y yo somos obra de sus manos. Amén. Bueno, ya que vimos qué es el alfarero, qué es el barro, ahora vamos a ver cómo es que trabaja el alfarero. Y yo le pedí al hermano Víctor que por favor me pusiera unas imágenes. Allí ustedes pueden ver cómo antiguamente trabajaba el alfarero y también una forma de cómo lo hace actualmente. Amén. Eso es para que ustedes se den una idea y puedan entender un poquito más. Y dice así: el alfarero trabajaba sentado en un banco y teniendo enfrente una rueda horizontal, hecha de tal manera que pudiera girarla con los pies. Encima de la rueda se colocaba el barro, y mientras giraba la rueda iba con sus manos dándole a ese barro la forma que quería o tenía pensado en su mente hacer. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, hermana? Él quiere hacer productos terminados. Él quiere hacernos unas vasijas. Las vasijas eran usadas para cosas útiles. Y el Señor quiere que usted y yo seamos esas vasijas para que podamos ser usadas conforme a su propósito. Amén. Ahora, para poder llegar a ser una vasija, es entonces donde comienza ese proceso del barro para poder llegar a ser una vasija. Y para esto quiero compartir con ustedes
Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, una vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, ¿en dónde comienza ese proceso? Dice este versículo: en casa del alfarero. Amén. Ahora, en estos versículos podemos ver que el Señor le habla al profeta Jeremías y le dice: ve a casa del alfarero. ¿Y para qué iba a ir Jeremías allá? Porque allí el Señor le iba a hablar. Allí el Señor le iba a enseñar a través de cómo trabaja el alfarero, a través de cómo él realizaba su trabajo con el barro. Entonces, yo creo que cuando Jeremías se presentó a la casa del alfarero, primeramente él vio algo. Vio a un hombre que sabía cómo hacer su trabajo. ¿Y cómo lo hacía? Con sus manos. Y lo hacía con paciencia, lo hacía con amor, con delicadeza. Era un hombre inteligente y capaz. Pero también lo que Jeremías vio, que él sabía cómo usar ese instrumento. ¿Y saben qué? También vio algo. Yo creo que allí Jeremías se dio cuenta de cuál es ese proceso que debe de tener el barro. Así que yo quiero comenzar hablando de cuál es ese proceso del barro. Créanme, hermanas, que a veces uno puede decir: ay, ¿a mí para qué me interesa saber eso? Pues sí, es importante, porque yo creo que cada historia, cada ilustración que el Señor nos deja en su palabra, siempre es con el propósito de que nosotros podamos aprender y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, este tipo de ilustraciones son para eso. Y que así como Jeremías aprendió a través de esta ilustración, usted y yo también podamos aprenderlo en esta tarde. Amén. Así que yo quiero comenzar hablando de cuál es ese proceso del barro. Y dice que el primer paso es la selección del barro. Y dice que para seleccionar el barro se tiene que ir a buscarlo primeramente, ya que no toda la tierra sirve para ser moldeada. Así que entonces el alfarero tiene que conocer esos lugares donde hay esa buena tierra. Entonces yo creo que en el momento en que Dios nos eligió y nos llamó, el Señor miró que usted y yo somos buena tierra, hermanas. Y gracias a Dios por ello, porque el Señor ha puesto su mirada en usted y en mí, y nos ha mirado como esa buena tierra que puede ser moldeada. Amén. El siguiente paso, número 2, dice que después de que encuentran ese barro, esa tierra moldeable, dice que lo tienen que limpiar de impurezas. Dice: metían los terrones en unas balsas o pequeños estanques con agua, donde la arcilla o tierra se satura y se disuelve haciéndose lodo. Uno de los objetivos de este proceso es que el agua actuará como un limpiador, ya que el agua hace que las impurezas con ramas, hojas y raíces que lleva la tierra flotarán
y subirán a la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Actúa como un limpiador. Ahora, ¿qué representa el agua? El agua representa la palabra, la enseñanza. Entonces, esto quiere decir que si usted y yo nos alimentamos de esa palabra, ¿qué creen que va a suceder? El Señor nos va a ir limpiando de esas impurezas, esas cosas que no benefician a nuestra vida, que no edifican nuestra alma. Y mientras usted y yo comamos de esa palabra, el Señor nos va a ir enseñando qué cosa es buena, qué cosa no es buena. Créanme que a través de la palabra uno puede aprender muchas cosas y créanme que tal vez cuando uno tiene una reacción, ahí es donde entra la palabra y donde el Señor te dice, no, Suri, esta actitud no la tienes que hacer. Recuerda lo que dice mi palabra. Cuando yo, hermanas, estoy a punto de enojarme por alguna situación, el Señor me dice, espérate. Recuerda mi palabra. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, es así como la palabra actúa en nuestras vidas. Pero para ello, nosotros tenemos que escudriñarla. ¿Para qué? Para que entonces la palabra pueda empezar a ser y a actuar como ese limpiador en nuestras vidas. Amén. Bueno, paso que sigue, número 3. Dice que después de limpiarlo, se deja en reposo. Sigue el paso número 4 que dice que empieza el amasado. Se saca el barro y comienza el amasado del material húmedo con los pies para hacerlo pastoso y maleable. Después se tiene que llevar a una mesa para seguir siendo amasado, pero esta vez con las manos, golpeándolo contra la mesa para que salgan las burbujas de aire, ya que esto es de gran importancia, porque una burbuja de aire puede distorsionar la masa y el moldeado posterior. Y saben que algo bien importante es de que si el alfarero deja esa burbuja de aire, puede ocasionar que al momento de que éste sea entrado al horno, puede estallar y puede ocasionar un accidente. Entonces, aquí la importancia del que se tenga que amasar la masa con las manos. Y saben, yo creo que el Señor, cuando nos está amasando a usted y a mí, el Señor tiene ese amor para hacerlo. De tal forma que no quede ninguna burbujita para evitar que pase lo que ya les mencioné. Así que, hermanas, demos gracias a Dios de que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama. Paso número que sigue, 5. Sigue el moldeado o formado. Dice, para moldear y comenzar a formar el barro, se tiene que poner sobre la rueda. En este proceso el barro siempre es reversible, o sea que puede volver a un estado anterior. O sea que si al alfarero, al estar haciendo esa vasija, no le agrada cómo está quedando, él la puede deshacer y la puede volver a empezar a formar, de tal forma que quede como a él está en su mente. Ahora recordemos que en el pasaje que leímos de Jeremías, ahí dice que cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, lo encontró trabajando. Y dice que mientras él trabajaba, la vasija que él estaba haciendo se echó a perder. ¿Y qué tuvo que hacer? Deshacerla. ¿Para qué? Para volver a comenzarla a hacer. Muchas veces yo creo que
así pasa con nosotras. El Señor tal vez mira algo que no está bien, tal vez alguna actitud, y ¿qué dice? No me está gustando cómo se está viendo, cómo está quedando. Es necesario que la deshaga y la vuelva a comenzar a hacer. Porque cuando el Señor vuelve a comenzar a hacer algo, es para hacerlo mucho mejor. Entonces, a veces, tal vez estamos en ese proceso, que tal vez nos están volviendo a comenzar a hacer, porque tal vez por allí hay algo que no está bien. Amén. Ok, seguimos con el siguiente paso, que es el número 6, que dice que se pone a secar. Y esto es para evitar que explote, que se quiebre o que termine agrietándose. Se pone a secar en un lugar alto donde le pueda dar el aire y el sol, para que posteriormente vayamos al paso número 7, que es el horno, donde se hace la cocción del barro. Dentro del horno, el barro permanece en contacto directo con el fuego a temperaturas altas. ¿Para qué? Para que éste pueda ser templado y pueda ser resistente. Y ¿saben qué? Algo bien importante es que dentro del horno ocurre una transformación del barro a la cerámica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que sabemos que el horno representa esas pruebas en donde tal vez usted y yo pasamos. Tal vez esas pruebas son situaciones en las cuales nos van a hacer llorar, tal vez nos van a lastimar, tal vez nos van a empezar a golpear. Pero ¿saben qué, hermanas? Ese horno es con un propósito. Y sí, vamos a llorar, vamos a tal vez a salir lastimadas, pero el Señor dice en Isaías 43:3, dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti, porque yo soy tu Salvador. Así que, hermanas, cuando se encuentre en un horno, recordemos la palabra del Señor, que dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos cuando Daniel y sus compañeros fueron introducidos a ese horno. ¿Qué pasó? Algo sorprendente. No les pasó nada. ¿Y saben por qué? Porque la fidelidad del Señor estaba con Daniel. Así que mientras usted y yo seamos mujeres, vasijas fieles, el Señor va a ser con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. Amén. Ok. Y después de pasar por el horno, dice que llegamos al último punto, que es el decorado. Y este también tiene que ser con cuidado. Y este es el último paso, el cual le da a esa vasija ese color, para que pueda verse hermosa y fina. Yo sí quiero ser una vasija así, una vasija hermosa, una vasija fina. Y en todo este proceso podemos ver que entonces nuestro alfarero es todo un maestro en trabajar con el barro. ¿Por qué? Porque él conoce cada uno de sus componentes. Sabe cómo moldearlo, cómo darle la forma conforme a sus planes y sus propósitos. Amén. Ahora también podemos ver que en ese proceso Dios trabaja con amor, con delicadeza, con creatividad, hermana. ¿Y saben para qué? Porque su propósito es formar en usted y en mí diseños únicos, diseños
originales, es decir, un producto terminado. ¿Y cuál será ese producto terminado? Una vasija. Dios quiere hacer de usted y de mí una vasija que pueda ser útil, una vasija que esté llena de agua. ¿Para qué? Para que a través de eso usted pueda ir a animar a otros que tal vez en estos momentos necesitan escuchar una palabra de ánimo, que tal vez necesitan una oración para poder ser libres. Entonces Dios quiere usarlas a ustedes. Tal vez ahorita ya no es como antes, ¿verdad? Que venimos a la iglesia y tal vez aquí nos encontramos con muchas hermanitas y es bien fácil a lo mejor acercarse con una y darle un consejo. Tal vez ahorita ya no es igual, pero ¿saben qué, hermanas? Yo creo que Dios pone en nuestro corazón cuando tal vez alguien necesita. ¿Y por qué no? Yo creo que un mensajito, una palabrita de amor puede ayudar a alguna hermanita. Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos vasijas útiles, vasijas usadas conforme a su voluntad. Amén. Ahora quiero compartir con ustedes en segunda de Mateo, capítulo 2, versículo 20. Y dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Recuerdan que les dije que el alfarero hace diferentes vasijas? Y cada vasija tiene una diferente función. Ahora, aquí nos habla que en una casa grande hay diferentes tipos de vasijas. Y yo lo puedo decir así: dentro de la iglesia hay diferentes tipos de vasijas. Unas son para cosas honrosas y otras son para usos viles. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son las vasijas de honra. Yo busqué y encontré que en la tradición judía, estas vasijas se colocaban en la entrada de las puertas de la casa, de una casa, así como también en la entrada de los templos. Y se ponían allí con el propósito de que cuando llegaran las visitas que se encontraban sedientas pudiesen tomar agua. Así como también esas visitas que llegaban se podían lavar los pies. Entonces, algo importante es de que esta vasija siempre tenía que estar llena de agua. Amén. Ahora, esta vasija era hermosa, por lo tanto, era la que escogían. ¿Por qué? Por la perfección de cada detalle que ella tenía. Y algo bien importante también es que estas vasijas eran selladas por su alfarero. ¿Para qué? Para que supieran quién era su hacedor y lo pudieran reconocer. Esas eran las características de una vasija de honra. Ahora, si lo hablamos espiritualmente, ¿cuál podría ser una vasija de honra? Aquellas que tienen una búsqueda con el Señor. Aquellas que se llenan de la presencia del Señor. ¿Y saben qué? No solamente ahora cada vez o cada 15 días que nos toca venir a la iglesia, no. Una vasija de honra, hermanas, es aquella que continuamente busca esa intimidad con el Señor, con su Padre. Yo creo que usted y yo no comemos un día sí, 2 días no, ¿verdad que no? Yo creo que usted y yo comemos todos los días y hasta 3 veces al día.
¿Y todo por qué? Porque el Señor lo permite, porque el Señor nos da. Entonces yo creo que así mismo tendría que ser esa búsqueda todos los días. Amén. Esas vasijas de honra son aquellas que aman su palabra. Recordemos que las vasijas tenían que estar llenas de agua. Una persona que busca del Señor también medita en su palabra, también ama su palabra. Y yo creo que cuando uno aprende a amar la palabra de Dios, uno comienza a entender. A mí se me hacía muy complicado antes tal vez poder entender algún pasaje, pero yo creo que a medida de que uno busca y tiene el deseo de su corazón aprender, Dios te va abriendo ese entendimiento para que tú puedas entender y que esa palabra que tú estás leyendo, tú la puedas aplicar a tu vida. Entonces, una vasija de honra es aquella hermana que ama su palabra. Amén. También una vasija de honra es aquella que se humilla delante de Dios y que reconoce que es barro, que reconoce que es frágil, que es débil y que por lo tanto necesita del Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando usted y yo reconocemos que necesitamos del Señor? El Señor nos sella. Recordemos que a estas vasijas de honra tenían que ser selladas. En 2 de Corintios 1:22, es la Nueva Biblia Viva, dice: y he puesto su marca en nosotros. En otra versión dice su sello. Marca que declara que le pertenecemos, y también ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Qué bonito, ¿verdad, hermana? Es que cuando usted y yo reconocemos quiénes somos y que necesitamos del Señor, el Señor nos marca, el Señor nos sella. Y yo puedo pensar que cuando tal vez el enemigo quiere venir y tocarnos, el Señor le dice: espérate, porque ella es mi hija y yo la he sellado. Ella me pertenece a mí. Así que, hermana, confiemos en que cuando usted y yo tomamos la decisión de reconocer, el Señor nos sella con su Santo Espíritu. Amén. Son aquellas que practican la justicia. ¿Usted es justa, hermana? Usted contéstese. Son aquellas que buscan la paz. Yo creo que ya en este tiempo ya no es para que andemos tal vez contendiendo, más bien es que busquemos estar en paz con todos. ¿Amén? Y dice que también son aquellas que se limpian continuamente de toda contaminación. En 2 de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si usted y yo nos limpiamos de toda esa contaminación, ¿qué dice la palabra? Dice que el Señor va a hacer de nosotros esos vasos, esas vasijas de honra, para ser usadas para buenas obras. Amén. Yo sí quiero ser una vasija de honra, pero también sé que hay un proceso que pasar. Pero yo creo que cuando el Señor hace las cosas, las hace bien y yo sí quiero, hermana. Ahora vamos a ver cuáles son los vasos de deshonra o para usos viles. Amén. Igualmente
yo vi que dice que son aquellos vasos o vasijas que ya no eran finos. Tal vez en su momento llegaron a ser finos, pero ¿qué pasó? Que tal vez se desgastaron y por tanto desgaste dejaron de ser usados para lo mismo que un vaso de honra. Dice que esas vasijas ahora eran usadas para poner basura, para poner esos desperdicios. Eran usados para cosas viles. Yo creo que tal vez usted en su casita tiene por ahí a lo mejor una vasija o una olla que tal vez por accidente se cayó o se golpeó. ¿Y qué pasó? Tal vez se agrietó. Ahora la pregunta es, ¿se puede volver a usar? No, ya no se puede volver a usar. ¿Por qué? Porque tal vez ya tiene una fractura, porque tal vez ya no va a servir para lo mismo. ¿Y qué pasa? A lo mejor esa ollita agrietada la tiene por allí y dice, pues mejor la voy a usar para poner el desperdicio. O ya sé, mejor la voy a usar para que ahí le demos de comer al perrito, ¿verdad? Entonces, así hacían con estas vasijas, que ya tenían alguna cosa que ya no era buena. Amén. Entonces, ¿quiénes podrían ser esas vasijas? Yo le puse que estas vasijas son las que un día estaban llenas de la presencia de Dios. Son las que tal vez servían dentro de la iglesia, tal vez en algún ministerio o en alguna otra cosa. Son esas vasijas que tal vez venían los domingos, cantaban, adoraban al Señor. Esas vasijas que se gozaban en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Que esas vasijas dejaron de tener experiencias con el Señor y ahora se encuentran sedientas, se encuentran secas. Es triste ver cómo tal vez a raíz de toda esta pandemia, de esta contingencia, hay muchas vasijas que tal vez están desanimadas. Hay muchas vasijas que ya se enfriaron. Y que tal vez algunas, en vez de que sea una bendición el poder venir a la iglesia, tal vez muchas ya se conformaron a la vida que ahora se está llevando. Tal vez muchas ya se acomodaron. Y tal vez ahora, cuando les dicen, te toca ir a la iglesia, ay, qué flojera. Yo ya me había acostumbrado a levantarme tarde. Esas son esas vasijas que tal vez un día estaban como vasos de honra, pero que ahora es todo lo contrario. Pero yo creo, hermanas, que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aún esas vasijas, Dios quiere levantarlas. Dios quiere volver a hacer de ellas unas vasijas nuevas, unas vasijas de honra. Así que yo creo que es importante que nosotros pensemos, ¿qué tipo de vasija quiere ser usted, hermana? ¿Una vasija de honra o una vasija para cosas viles? ¿De cuál quiere ser usted? Eso sí, si queremos realmente ser esas vasijas de honra, tenemos que tener en nuestra mente que somos barro y que vamos a ser moldeadas, vamos a ser trabajadas, tal vez hasta golpeadas, pero que nuestro alfarero lo va a hacer con ese amor, con esa paciencia,
para hacer de usted y de mí una vasija original, una vasija única. Seguramente tal vez en ese proceso nos vamos a encontrar con el dolor, con momentos de dolor. ¿Y saben qué? Aquí es donde yo recuerdo un canto que la hermana Alicia cantaba, que se llama El alfarero. Y me gusta lo que dice. Dice así, a ver si me acuerdo. Dice: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme una vasija nueva, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a transformar y en un vaso nuevo te voy a dejar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Y dice el canto: quiero una sonrisa cuando todo vaya mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Qué difícil, ¿verdad? Es cuando tal vez nos encontramos en una situación y dar una sonrisa. Tal vez qué difícil es, tal vez, dar una alabanza. Tal vez es difícil, tal vez confiar cuando vemos que todo es todo lo contrario. Pero ¿sabe qué, hermana? Cuando le creamos al Señor, veremos que el Señor está con nosotros. Y que después tal vez de esas lágrimas que hemos derramado, va a venir ese gozo. Va a venir esa victoria. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Entonces, hermanas, aquí el Señor nos está dando una promesa, que a pesar de que nosotros estemos pasando situaciones difíciles, el Señor siempre va a venir a nuestro rescate, a nuestro auxilio. Así que, hermanas, no se desanimen. El alfarero sigue trabajando en usted y en mí, con el propósito de hacer de usted y de mí un producto terminado. En Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Así que, hermana, el Señor va a terminar lo que comenzó en cada una de ustedes. Y yo creo que Él va a seguir trabajando, Él nos va a seguir moldeando, porque todavía yo creo que nos falta mucho. Pero dice aquí que Él lo va a seguir haciendo hasta que Él venga por usted y por mí. Amén. Ahora, para terminar, yo quiero compartir con ustedes una ilustración que a mí me agradó mucho y que se llama Todavía no es tiempo. Es la historia de una tacita de barro. Y yo quiero que la escuche. Amén. Y dice así: se cuenta que alguna vez en Inglaterra existía una pareja que le gustaba visitar las pequeñas tiendas de Londres. Una de sus tiendas favoritas
era una donde vendían vajillas antiguas. En una de las visitas a la tienda, vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como eso. En cuanto tuvo la taza en su mano, escuchó que la tacita comenzó a hablar. La tacita comentó: usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo, o sea, sin forma. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero solo se sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté, ¿por qué mi creador querría quemarme? Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana le pude ver en sus labios que decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Ay, así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintándome. El calor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaba. Por favor, detente, le grité a mi creador, pero él solo movía la cabeza y decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al final dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí, estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En este momento me di cuenta que estaba perdida y me dije: no hay más esperanza, no voy a lograr sobrevivir en ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa, que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de 1 hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo. Mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Y él me dijo: yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho dolor y calor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron mucha molestia, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido suficiente para que tú subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado.
Eres lo que yo tenía en mente cuando comencé a formarte. Así que, hermanas, Dios las ama y Dios quiere hacer de ustedes un producto terminado, una vasija que pueda ser usada para honra. Así que yo las invito a que en esta tarde podamos terminar con una oración, y que sin usted tal vez esté en algún proceso, que no se olvide de que tenemos un Dios bueno, un Dios que puede hacer de usted algo nuevo. Así que vamos a orar, hermanas, para que podamos terminar. Y yo le pido a usted que usted pueda reflexionar, a través de esta palabra, y que le pueda pedir al Señor que haga de usted una vasija de honra. Amén. Así que oramos. Señor Jesús, una vez más te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas, Padre, el que a través de tu palabra, Señor, hayas tocado el corazón de cada una de mis hermanas, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú seas el que haga de nosotras unas vasijas de honra, unas vasijas, Padre, que podamos ser llenas cada día de tu presencia, unas vasijas que podamos amar tu palabra, unas vasijas que podamos practicar la justicia, unas vasijas, Padre, que podamos buscar esa paz, que podamos limpiarnos, Padre, de todo aquello, Señor, que puede contaminar nuestra alma, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú hagas tu obra, Padre, y que lo que tú has comenzado a hacer en nosotras, Señor, tú lo tengas que terminar, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y yo creo, Padre, que tú vas a hacer las cosas conforme a tu corazón, conforme a tus propósitos en cada una de nosotras. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanas, pues que el Señor me las bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo a todas ellas, a todos ustedes, y pues síganse conectándose, y yo creo que el Señor va a seguir hablando a sus vidas. Que Dios me las bendiga. Amén.